discípulos y maestros. Tras la muerte de un feligrés, el maestro Dogo, acompañado de su discípulo Zengen, visitó a la familia afligida. Sin perder tiempo en expresar una palabra de condolencia, Zengen se acercó al ataúd, lo golpeó y le preguntó a Dogo: ¿de verdad está muerto? No lo diré, dijo Dogo. ¿Y bien?, insistió Zengen. No lo diré, y punto, dijo Dogo. De regreso al templo, el furioso Zengen se volvió hacia Dogo y amenazó: por Dios, si no respondes a mi pregunta, te golpearé. Está bien, dijo Dogo, golpéalo. Hombre de palabra, Zengen le dio una buena bofetada a su maestro. Tiempo después, Dogo murió, y Zengen, aún ansioso por obtener respuesta a su pregunta, fue a ver al maestro Sekiso y, tras contarle lo sucedido, le hizo la misma pregunta. Sekiso, como si conspirara con el difunto Dogo, no respondió. Por Dios, exclamó Zengen. ¿Tú también? No lo digo, dijo Sekiso, y eso es definitivo. En ese mismo instante Zengen experimentó un despertar. La vida se puede conocer, la muerte también, pero nada se puede decir de ellas. Ninguna respuesta es verdadera. No puede serlo por la naturaleza misma de las cosas. La vida y la muerte son los misterios más profundos. Es mejor decir que no son dos misterios, sino dos aspectos del mismo misterio, dos puertas del mismo secreto. Pero nada se puede decir de ellas. Digas lo que digas, no entenderás nada. La vida se puede vivir, la muerte también. Son experiencias. Hay que vivirlas y conocerlas. Nadie puede responder a tus preguntas. ¿Cómo se puede responder a la vida? ¿O a la muerte? A menos que vivas, a menos que mueras, ¿quién te responderá? Pero se han dado muchas respuestas, y recuerda, todas son falsas. No hay nada que elegir. No es que una respuesta sea correcta y otras incorrectas. Todas son incorrectas. No hay nada que elegir. Solo la experiencia puede responder, no las respuestas. Así que esto es lo primero que hay que recordar cuando te encuentras ante un verdadero misterio, no ante un enigma creado por el hombre. Si es un enigma creado por el hombre, puede resolverse, porque entonces es un juego mental. Creas la pregunta, creas la respuesta. Pero si te enfrentas a algo que no has creado, ¿cómo puedes responderlo? ¿Cómo puede la mente humana responderlo? Es incomprensible para la mente humana. La parte no puede comprender el todo. El todo puede comprenderse al volverse un todo. Puedes sumergirte en él y perderte, y allí estará la respuesta. Les contaré una anécdota que a Ramakrishna le encantaba contar. Solía decir: una vez hubo un gran festival cerca del mar, en la playa. Miles de personas estaban reunidas allí y, de repente, todos se quedaron absortos en una pregunta. ¿Es el mar inmensurable o mensurable? ¿Tiene fondo o no? ¿Es insondable o insondable? Por casualidad, un hombre completamente hecho de sal también estaba allí. Él dijo: esperen y discutan, y yo iré al océano y lo averiguaré, porque ¿cómo se puede saber si no se entra en él? Así que el hombre de sal se lanzó al océano. Pasaron las horas, los días, los meses, y la gente empezó a regresar a sus hogares. Habían esperado demasiado, y el hombre de sal no regresaba. El hombre de sal, en cuanto entró en el océano, empezó a derretirse, y al llegar al fondo, ya no existía. Llegó a saberlo, pero no pudo regresar. Y quienes no lo sabían, lo discutieron durante mucho tiempo. Puede que hayan llegado a algunas conclusiones, porque a la mente le encanta llegar a conclusiones. Una vez que se llega a una conclusión, la mente se siente tranquila. De ahí la existencia de tantas filosofías. Todas las filosofías existen para satisfacer una necesidad. La mente pregunta y no puede quedarse con la pregunta. Se siente incómoda. Quedarse con la pregunta resulta incómodo. Se necesita una respuesta. Aunque sea falsa, servirá. La mente se tranquiliza.
Saltar a mar es peligroso. Y recuerda, lo que dice Ramakrishna es cierto. Todos somos hombres de sal en lo que respecta al océano, el océano de la vida y la muerte. Somos hombres de sal, nos fundiremos en él porque salimos de él. Estamos hechos de él. Nos fundiremos. Así que la mente siempre teme sumergirse en el océano. Está hecha de sal, está destinada a disolverse. Tiene miedo, por eso permanece en la orilla, discutiendo, debatiendo, argumentando, creando teorías. Todas falsas porque se basan en el miedo. Un hombre valiente se lanzará y se resistirá a aceptar cualquier respuesta que no conozca. Somos cobardes, por eso aceptamos la respuesta de cualquiera. Mahavira, Buda, Cristo. Aceptamos sus respuestas. Sus respuestas no pueden ser las nuestras. El conocimiento de nadie más puede ser tuyo. Puede que lo supieran, pero su conocimiento es solo información para ti. Tendrás que saber. Solo cuando es tuyo es conocimiento. De lo contrario, no te dará alas. Al contrario, te colgará del cuello como piedras, te convertirás en su esclavo. No alcanzarás la liberación, no te liberará. Dice Jesús, la verdad libera. ¿Has visto a alguien liberarse mediante teorías? La experiencia libera, sí, pero teorías sobre cada experiencia. No, jamás. Pero la mente teme dar el salto, porque está hecha de la misma materia que el universo. Si das el salto, estarás perdido. Llegarás a saber, pero solo sabrás cuando no lo seas. El hombre de sal llegó a saber. Tocó la profundidad misma. Llegó al centro mismo, pero no pudo regresar. Incluso si pudiera, ¿cómo se relacionaría? Incluso si regresara, su lengua pertenecerá al centro, a la profundidad, y tu lengua pertenece a la orilla, a la periferia. No hay posibilidad de comunicación. No puede decir nada con sentido. Solo puede permanecer en silencio con sentido, significativamente. Si dice algo, se sentirá culpable, porque sabrá de inmediato que todo lo que sabe no se ha transmitido a través de las palabras. Su experiencia ha quedado atrás. Solo te han llegado palabras, muertas, rancias, vacías. Las palabras se pueden comunicar, pero no la verdad. Solo se puede indicar. El hombre de sal puede decirte, ven tú también, puede hacerte una invitación, y date un salto conmigo al océano. Pero eres muy astuto. Dirás, primero responde a la pregunta. Si no, ¿cómo sé que tienes razón? Déjame primero considerar, pensar, reflexionar, y luego seguiré. Cuando mi mente esté convencida, entonces daré el salto. Pero la mente nunca se convence, no se puede convencer. La mente no es más que un proceso de duda. Nunca se puede convencer, puede seguir discutiendo infinitamente, porque cualquier cosa que digas puede generar un debate a su alrededor. Una vez viajaba con Mullah Nasruddin. En una estación, en una parada, un recién llegado entró en el compartimento. Quizá conocía a Nasruddin. Saludó. Hola. Se saludaron y luego él dijo, ¿cómo estás, Nasruddin? Nasruddin dijo, bien. Absolutamente bien. Entonces el hombre dijo, ¿y cómo está tu esposa? Nasruddin dijo, ella también está bien, gracias. ¿Y cómo están tus hijos? Nasruddin dijo, están todos muy bien, gracias. Me sorprendí. Cuando el hombre se fue en otra parada, le pregunté a Nasruddin, ¿qué te pasa? Porque sé muy bien que no tienes esposa ni hijos. Nasruddin dijo, yo también lo sé, pero ¿para qué crear una discusión? Muchas veces los budas te han saludado con la cabeza, solo para no generar controversia. Han permanecido en silencio solo para no generar controversia. No han dicho mucho, pero lo que han dicho ya ha generado suficiente controversia. Tú eres así. Tejes teorías, tejes filosofías, y te absorbes tanto en ellas que olvidas por completo que el océano está cerca. Olvidas por completo que el océano existe. Los filósofos olvidan por completo qué es la vida. Siguen pensando y pensando y pensando, y se extravían, porque la mente está lejos de la verdad. Cuanto más estás en la mente, más lejos estás de la verdad. Cuanto menos en la mente, más cerca estás. Si no hay mente, aunque sea por un instante, has dado el salto, pero entonces te fusionas con el océano. Así que lo primero que hay que recordar es que, si se trata de una pregunta creada por ti, que no se relaciona con el misterio existencial del universo, entonces puede responderse. En realidad, solo las preguntas matemáticas pueden responderse. Por eso las matemáticas son una ciencia tan clara, porque todo fue creado por el hombre. Las matemáticas no existen en el universo.
Por eso las matemáticas son la ciencia más pura. Puedes estar seguro de ello. Tú has creado todo el juego. Hay árboles, pero no un árbol, 2, 3, 4. Los números no existen. Creas los números, creas la base misma, y luego preguntas, ¿cuántos? Si se suman 2 a 2, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resultado? Puedes responder 4, y esa respuesta será verdadera porque has creado todo el juego, todas las reglas. 2 y 2 son 4. Pero en la existencia eso no es cierto, porque en la existencia no existe la aritmética. Es un asunto completamente artificial. Así que puedes seguir creando tantas matemáticas, tantas aritméticas, como quieras. Antes se creía que solo existía una matemática. Ahora se sabe que puede haber muchas, porque el hombre puede crearlas. Antes se sabía que solo existía una geometría, la de Euclides. Ahora se sabe que se pueden crear tantas geometrías como se desee, porque son creadas por el hombre. Así que ahora existe la geometría euclidiana y la no euclidiana. Muchos matemáticos han jugado con números. Leibniz trabajaba con 3 dígitos. 1, 2, 3. En las matemáticas de Leibniz, 2 más 2 no puede ser 4, porque el 4 no existe. 1, 2, 3. Solo hay 3 dígitos, así que en las matemáticas de Leibniz, 2 más 2 se convierte en 10, porque después del 3 viene el 10. El 4 no existe. Einstein trabajaba con 2 dígitos, 1 y 2, así que 2 más 2 en las matemáticas de Einstein sería 11. Y tienen razón, porque todo el juego es artificial. Tú decides. No hay necesidad interna de creer en 9 o 10 dígitos, salvo que el hombre tiene 10 dedos, por lo que la gente empezó a contar con ellos. Por eso, 10 se convirtió en la unidad básica en todo el mundo. De lo contrario, no habría necesidad. Las matemáticas son un producto del pensamiento. Puedes hacer una pregunta y recibir la respuesta correcta. Pero, salvo las matemáticas, todo se adentra en lo misterioso. Si pertenece a la vida, no se puede dar respuesta. Y cualquier cosa que digas será destructiva porque no se puede expresar la totalidad. Las palabras son tan estrechas, como túneles. No puedes forzar el cielo en ellas. Es imposible. Segundo punto a recordar. Cuando le preguntas algo a un maestro no es un filósofo ni un pensador. ¿Sabe? Es un vidente. Cuando le preguntas algo a un maestro, no busques ni esperes su respuesta, porque él es la respuesta. Cuando le preguntes algo, no prestes atención a la respuesta. Presta atención al maestro, porque él es la respuesta. Él no te dará ninguna respuesta. Su presencia es la respuesta. Pero ahí nos equivocamos. Vas y haces una pregunta. Toda tu mente está atenta a la pregunta y esperas la respuesta. Pero el maestro, todo su ser, su presencia, es la respuesta. Si lo miras, si lo observas, recibirás una indicación. Su silencio, la forma en que te mira en ese momento, su forma de caminar, su forma de comportarse, su forma de callar o de hablar. El maestro es la respuesta, porque es una indicación. El maestro puede mostrarte la verdad, pero no puede decirla. Y tu mente siempre está obsesionada con la respuesta. ¿Qué va a decir? Si acudes a un maestro, aprende a estar atento a su presencia. No te dejes llevar demasiado por la cabeza y no insistas, porque cada respuesta solo se puede dar cuando es el momento oportuno. No insistas, porque no se trata de tu insistencia. Algo correcto solo se puede dar cuando estás listo, cuando estás maduro. Así que, cuando estés cerca de un maestro, puedes hacerle una pregunta, pero espera. ¿Has preguntado? Entonces él lo sabe. Incluso si no has preguntado, él sabe qué te preocupa por dentro. Pero no puede darte nada ahora mismo. Puede que no estés listo. Y si no estás listo y se te da algo, no te llegará, porque solo con cierta disposición ciertas cosas pueden penetrarte. Cuando estás maduro, puedes comprender. Cuando estás listo, estás abierto, receptivo. La respuesta se dará, pero no con palabras. El maestro la revelará de muchas maneras. Él puede hacerlo. Puede idear muchos métodos para indicarla, pero entonces tendrás que estar listo. El hecho de haber hecho una pregunta no significa que estés listo. Puedes hacerla. Incluso los niños pueden plantear preguntas tan misteriosas que ni un Buda podría responderlas. Pero el hecho de haberla hecho, el hecho de ser lo suficientemente articulado para formular una pregunta, no significa que estés listo, porque las preguntas surgen de muchísimas fuentes. A veces, simplemente sientes curiosidad.
Un maestro no está ahí para satisfacer tus curiosidades, porque son infantiles. A veces, en realidad, nunca lo dijiste en serio. Con la forma en que preguntaste, demostraste que no te preocupaba y que no ibas a usar la respuesta de ninguna manera. Alguien ha muerto y simplemente preguntas, ¿qué es la muerte? Y al instante siguiente lo has olvidado. La curiosidad es una cosa. Es infantil, y ningún maestro va a desperdiciar su tiempo con tus curiosidades. Cuando preguntas algo, puede que sea solo intelectual, filosófico. Te interesa, pero intelectualmente. Desearías una respuesta solo para adquirir más conocimiento, pero tu ser permanecerá impasible. Entonces, un maestro no está interesado, porque solo le interesa tu ser. Cuando haces una pregunta como si tu vida o tu muerte dependieran de ella, si no recibes la respuesta, la perderás. Todo tu ser permanecerá hambriento de ella. Tienes sed, todo tu ser está listo para recibirla, y si la recibes, la digerirás, se convertirá en tu sangre y tus huesos, y se integrará en el latido de tu corazón. Solo entonces un maestro estará listo para responderte. Haces una pregunta, y el maestro intentará ayudarte a prepararte para recibir la respuesta. Entre tu pregunta y la respuesta del maestro puede haber una gran distancia. Haces la pregunta hoy y él podría responderte dentro de 12 años, porque tienes que estar preparado para recibirla. Tienes que estar abierto, no cerrado, y tienes que estar listo para absorberla hasta lo más profundo de tu ser. Ahora tratemos de entender esta parábola. Tras la muerte de un feligrés, el maestro Dogo, acompañado de su discípulo Zengen, visitó a la familia afligida. Sin perder tiempo en expresar sus condolencias, Zengen se acercó al ataúd, lo golpeó y le preguntó a Dogo, ¿de verdad ha muerto? Lo primero, cuando la muerte está presente, hay que ser muy respetuoso, porque la muerte no es un fenómeno común, es el fenómeno más extraordinario del mundo. Nada es más misterioso que la muerte. La muerte llega al centro mismo de la existencia, y cuando un hombre muere, uno se mueve en terreno sagrado. Es el momento más sagrado posible. No se pueden permitir las curiosidades comunes. Son irrespetuosas. En Oriente, en particular, se respeta más la muerte que la vida, y Oriente ha vivido mucho para llegar a esta conclusión. En Occidente, la vida se respeta más que la muerte. De ahí tanta tensión, tanta preocupación, tanta angustia, tanta locura. ¿Por qué? Si respetas más la vida, temerás a la muerte, y entonces la muerte te parecerá antagónica, el enemigo. Y si la muerte es el enemigo, permanecerás tenso toda tu vida, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. No la aceptas, la rechazas, pero no puedes destruirla. La muerte no se puede destruir. Puedes rechazarla, puedes negarla, puedes tener miedo, asustado, pero está ahí, a la vuelta de la esquina, siempre contigo como una sombra. Estarás temblando toda tu vida, y tiemblas. Y en el miedo, en todos los miedos, si buscas profundamente, encontrarás el miedo a la muerte. Siempre que tienes miedo, algo te ha dado una señal de muerte. Si tu banco quiebra y te llenas de miedo, temblor y ansiedad, eso también es ansiedad por la muerte, porque tu saldo bancario no era más que protección contra la muerte. Ahora eres más abierto, más vulnerable. ¿Quién te protegerá si la muerte llama a la puerta? Si enfermas, si envejeces, ¿quién te cuidará? La garantía estaba en el banco, y el banco quebró. Te aferrás al prestigio, al poder, a la posición, porque cuando tienes una posición eres tan importante que la gente te protege más. Cuando no tienes poder, te vuelves tan impotente que a nadie le importa quién eres. Cuando tienes poder, tienes amigos, familia, seguidores. Cuando no tienes poder, todos se van. Antes había protección, alguien se preocupaba por ti. Ahora a nadie le importa. Sea lo que sea que te dé miedo, si buscas a fondo, siempre encontrarás la sombra de la muerte en alguna parte. Te aferrás a tu esposo por miedo a que te deje. O te aferrás a tu esposa por miedo a que te deje. ¿Cuál es ese miedo? ¿Es realmente miedo al divorcio o miedo a la muerte? Es miedo a la muerte, porque en el divorcio te quedas solo. El otro te protege, te da la sensación de que no estás solo, de que alguien más está contigo. En los momentos en que necesites a alguien, tendrás a alguien a quien recurrir. Pero tu esposa o tu esposo se han ido, y ahora te quedas solo, como un extraño. ¿Quién te protegerá? ¿Quién te cuidará cuando estés enfermo? Cuando las personas son jóvenes, no necesitan tanto una esposa o un esposo, pero cuando son mayores, su necesidad es mayor.
Cuando eres joven, es una relación sexual. Cuanto mayor te haces, más se convierte en una relación para toda la vida, porque si el otro te abandona, la muerte llega de inmediato. Donde quiera que tengas miedo, intenta explorar, y encontrarás la muerte escondida en algún lugar. Todo miedo es a la muerte. La muerte es la única fuente de miedo. En Occidente, la gente está muy asustada, preocupada y ansiosa, porque hay que luchar constantemente contra la muerte. Amas la vida, la respetas. Por eso en Occidente no se respeta a los ancianos. Se respeta a los jóvenes, porque los ancianos se han acercado más a la muerte que tú. Ya están en sus garras. En Occidente, se respeta a la juventud, y la juventud es un fenómeno transitorio. Ya se te escapa de las manos. En Oriente, se respeta a los ancianos, porque en Oriente se respeta la muerte. Y porque en Oriente se respeta la muerte, no hay miedo a la muerte. La vida es solo una parte. La muerte es la culminación. La vida es solo el proceso. La muerte es el crescendo. La vida es solo el movimiento. La muerte es el alcance. Y ambos son uno. Entonces, ¿qué respetarás más, el camino o la meta? ¿El proceso o el florecimiento? La muerte es la flor, la vida no es más que el árbol. Y el árbol existe para la flor no existe para el árbol. El árbol debería ser feliz y bailar cuando la flor nace. La muerte se acepta. No solo se acepta, sino que se da la bienvenida. Es un huésped divino. Cuando llama a la puerta, significa que el universo está listo para recibirte de vuelta. En Oriente respetamos la muerte. Y este joven, Zengen, entró sin siquiera expresar una palabra de compasión o respeto. Simplemente sintió curiosidad. No solo eso, sino que fue muy irrespetuoso. Golpeó el ataúd y le preguntó a Dogo, ¿de verdad está muerto? Su pregunta fue hermosa, pero no llegó en el momento oportuno. La pregunta es correcta, pero el momento que eligió es erróneo. Sentir curiosidad ante la muerte es infantil. Hay que ser respetuoso, callado. Esa es la única manera de conectar con el fenómeno. Cuando alguien muere, ocurre algo muy profundo. Si tan solo pudieras sentarte y meditar, se te revelarían muchas cosas. Cuestionar es una tontería. Cuando la muerte está presente, ¿por qué no meditar? Cuestionar puede ser solo una treta para evitarlo, puede ser solo una medida de seguridad para no mirar la muerte directamente. He visto como cuando la gente va a quemar o incinerar a alguien, empiezan a hablar demasiado. En el crematorio discuten muchas cuestiones filosóficas. De niño, me encantaba seguir a todos. Quien quiera que muriera, yo estaba allí. Incluso mis padres se asustaron mucho. Decían, ¿por qué van? Ni siquiera conocemos a ese hombre. No hay necesidad de ir. Diría, ese no es el punto. El hombre no es lo importante. La muerte es un fenómeno tan hermoso y uno de los más misteriosos. No hay que perdérselo. Así que, en cuanto oía que alguien había muerto, yo estaba allí, siempre observando, esperando, presenciando lo que sucedía. Y vi a gente discutiendo muchas cosas, problemas filosóficos como, ¿qué es la muerte? Y alguien decía, nadie muere. El ser más profundo es inmortal. Hablaban de los Upanishads, el Bhagavad Gita y citaban a autoridades. Empecé a sentir que estaban evadiendo. Simplemente al involucrarse en una discusión, estaban evadiendo el fenómeno que está sucediendo. No miraban al muerto. Y ahí estaba. La muerte estaba ahí, y tú la estabas discutiendo. ¡Qué tonto! Tienes que guardar silencio. Si logras guardar silencio cuando la muerte te alcanza, de repente verás muchas cosas, porque la muerte no es solo que una persona deje de respirar. Suceden muchas cosas. Cuando una persona muere, su aura comienza a disminuir. Si guardas silencio, puedes sentirlo. Una fuerza energética, un campo de energía vital, disminuyendo, volviendo al centro. Cuando nace un niño, ocurre justo lo contrario. El aura comienza a expandirse cerca del ombligo. Es como si se arrojara una piedra a un lago silencioso, se formarán ondas que se expandían sin cesar. La respiración, cuando nace un niño, es como una piedra en el lago. Al respirar, se toca el ombligo. La primera piedra ha sido arrojada al lago silencioso y las ondas se expanden sin cesar. Durante toda tu vida, tu aura se expande. Cerca de los 35 años, tu aura se completa, alcanza su máximo esplendor. Luego comienza a disminuir. Cuando una persona muere, regresa al ombligo.
Al llegar allí, se convierte en una energía concentrada, una luz concentrada. Si guardas silencio, puedes sentirlo. Sentirás una atracción. Si te sientas cerca de un muerto, sentirás como si una brisa sutil soplara hacia él y te atrajera. El muerto contrae toda su vida, todo el campo que era. Muchas cosas empiezan a suceder alrededor de un difunto. Si amaba profundamente a alguien, significa que le había entregado parte de su energía vital, y cuando una persona muere, inmediatamente esa parte que había entregado a otra persona la abandona y se une al difunto. Si mueres aquí y tu pareja vive en Hong Kong, algo se irá de tu pareja inmediatamente, porque has entregado parte de tu vida y esa parte regresará a ti. Por eso, cuando un ser querido muere, sientes que algo también te abandona, que algo en ti también ha muerto. Ahora existirá una profunda herida, un profundo vacío. Cuando un amante muere, algo en la persona amada también muere, porque estuvieron unidos. Y si has amado a muchas personas, por ejemplo, si muere una persona como Dogo o un Buda, desde todo el universo, la energía regresa al centro. Es un fenómeno universal porque está involucrado en muchísimas vidas, millones de vidas, y desde todas partes su energía regresará. Las vibraciones que ha transmitido a muchos se irán, se trasladarán a la fuente original y volverán a ser una concentración cerca del ombligo. Si observas, sentirás como las ondas regresan en orden inverso, y cuando se concentran por completo en el ombligo, puedes ver una tremenda energía vital, una tremenda fuerza de luz. Y entonces ese centro abandona el cuerpo. Cuando una persona muere, simplemente se detiene la respiración, y crees que está muerta. No está muerta. Lleva tiempo. A veces, si la persona ha estado involucrada en millones de vidas, tarda muchos días en morir. Por eso, con los sabios, con los santos, sobre todo en Oriente, nunca quemamos sus cuerpos. Solo los santos no se queman. De lo contrario, todos se queman, porque la participación de los demás no es tanta. En cuestión de minutos, la energía se concentra y ya no forman parte de esta existencia. Pero con los santos, la energía lleva tiempo. A veces se prolonga. Por eso, si vas a Shirdi, a la ciudad de Sai Baba, aún sentirás que algo sucede, la energía sigue fluyendo. Él está tan involucrado que para mucha gente sigue vivo. La tumba de Sai Baba no está muerta. Sigue viva. Pero no sentirás lo mismo cerca de muchas tumbas. Están muertas. Con muertas me refiero a que han acumulado toda su participación, han desaparecido. Cuando muera, no entierren mi cuerpo, no lo quemen, porque estaré involucrado en ustedes, en muchos de ustedes. Y si pueden sentir, entonces un sabio permanece vivo por muchos años, a veces miles de años, porque la vida no es solo del cuerpo. La vida es un fenómeno energético. Depende de la interacción, de cuántas personas haya estado involucrado. Y una persona como Buda no solo está involucrada con personas, sino también con árboles, pájaros y animales. Su interacción es tan profunda que, si muere, tardará al menos 500 años. Se dice que Buda dijo, mi religión será una fuerza viva solo durante 500 años. Y el significado está aquí, porque será una fuerza viva durante 500 años. Le tomará 500 años liberarse por completo de la influencia. Cuando la muerte ocurra, guarda silencio. Observa. En todo el mundo, cada vez que se rinde homenaje a un difunto, se guarda silencio durante 2 minutos, sin saber por qué. Esta tradición se ha mantenido en todo el mundo. ¿Por qué el silencio? La tradición tiene un significado. Puede que no sepas por qué, puede que no seas consciente, y que tu silencio esté lleno de parloteo interior, o puede que lo hagas simplemente como un ritual. Tú decides. Pero el secreto está ahí. Sin tomarse el tiempo para expresar una palabra de compasión, Zengen se acercó al ataúd, lo golpeó y le preguntó a Dogo, ¿de verdad ha muerto? Su pregunta es acertada, pero no es el momento. Ha elegido la oportunidad equivocada. Este no es el momento de hablar de ello, es el momento de estar con ello. Y el hombre que ha muerto debe haber sido alguien muy profundo. De lo contrario, Dogo no le habría presentado sus respetos. Dogo es un hombre iluminado. El discípulo que ha muerto debe haber sido algo. Y Dogo estaba allí para hacer algo más por él. Un maestro puede ayudarte cuando estás vivo. Un maestro puede ayudarte aún más cuando estás muerto, porque en la muerte se produce una profunda entrega. En la vida siempre te resistes, luchas, incluso con tu amo. No te rindes, o te rindes a medias, lo cual no significa nada.
Pero cuando te estás muriendo, la rendición es más fácil, porque la muerte y la rendición son el mismo proceso. Cuando todo el cuerpo muere, puedes rendirte fácilmente. Luchar es difícil, la resistencia es difícil. Tu resistencia ya se está rompiendo, tu cuerpo se está liberando. Eso es la muerte. Todo estaba allí por algo especial, y este discípulo le hizo una pregunta. La pregunta es correcta, pero no es el momento oportuno. No lo diré, dijo Dogo. Y bien, insistió Zengen. No lo diré, y punto, dijo Dogo. Primero, ¿qué se puede decir de la muerte? ¿Cómo se puede decir algo sobre la muerte? Ninguna palabra puede transmitir el significado de muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? De hecho, no significa nada. ¿A qué te refieres cuando usas la palabra muerte? Es simplemente una puerta tras la cual no sabemos qué sucede. Vemos a un hombre desaparecer tras una puerta. Podemos ver hasta la puerta, y luego el hombre simplemente desaparece. Tu palabra muerte solo puede dar el significado de la puerta. ¿Pero qué sucede realmente más allá de la puerta? Porque la puerta no es lo importante. Hay que atravesar la puerta. Entonces, ¿qué le sucede a quien desaparece por ella y no podemos ver más allá? ¿Y qué es esta puerta? ¿Solo una interrupción de la respiración? ¿Es la respiración la totalidad de la vida? ¿No tienes nada más que la respiración? La respiración se detiene, el cuerpo se deteriora, si solo eres cuerpo y respiración, entonces no hay problema. Entonces la muerte no es nada. No es una puerta a nada. Es simplemente una interrupción, no una desaparición. Es como un reloj. El reloj hacía tic-tac, funcionaba, y luego se detiene. No preguntas a dónde se ha ido el tic-tac. Eso no tendría sentido. No ha ido a ninguna parte. No se ha ido en absoluto, simplemente se ha detenido. Era un mecanismo y algo falló en él. Puedes repararlo, y entonces volverá a sonar. ¿Es la muerte como un reloj que se detiene? ¿Así sin más? Si es así, no es un misterio, en realidad no es nada. Pero ¿cómo puede la vida desaparecer tan fácilmente? La vida no es mecánica. La vida es consciencia. El reloj no es consciente. Puedes escuchar el tic-tac, el reloj nunca lo ha escuchado. Puedes escuchar tu propio latido. ¿Quién es este oyente? Si solo el latido es vida, entonces ¿quién es este oyente? Si la respiración es la única vida, ¿cómo puedes ser consciente de tu respiración? Es por eso que todas las técnicas orientales de meditación usan la consciencia de la respiración como una técnica sutil. Porque si te vuelves consciente de la respiración, entonces ¿quién es esta consciencia? Debe ser algo más allá de la respiración porque puedes mirarla y el observador no puede ser el objeto. Puedes presenciarla. Puedes cerrar los ojos y puedes ver tu respiración entrando y saliendo. ¿Quién es este vidente, el testigo? Debe ser una fuerza separada que no depende de la respiración. Cuando la respiración desaparece, es como detenerse un reloj, pero ¿a dónde va esta consciencia? ¿A dónde se mueve esta consciencia? La muerte es una puerta, no una parada. La consciencia se mueve, pero tu cuerpo permanece en la puerta, igual que llegaste aquí y dejaste tus zapatos en la puerta. El cuerpo queda fuera del templo, y tu consciencia entra en él. Es el fenómeno más sutil. La vida no es nada ante él. En esencia, la vida es solo una preparación para la muerte, y solo son sabios quienes aprenden a morir en vida. Si no sabes morir, has perdido todo el sentido de la vida. Es una preparación, es un entrenamiento, es una disciplina. La vida no es el fin, es solo una disciplina para aprender el arte de morir. Pero tienes miedo, te asustas, ante la sola palabra muerte te pones a temblar. Eso significa que aún no has conocido la vida, porque la vida nunca muere. La vida no puede morir. En algún punto te has identificado con el cuerpo, con el mecanismo. El mecanismo es morir. El mecanismo no puede ser eterno, porque depende de muchas cosas. Es un fenómeno condicionado. La consciencia es incondicional, no depende de nada. Puede flotar como una nube en el cielo. No tiene raíces, no tiene causa, nunca nace, así que nunca puede morir. Siempre que alguien muere, debes meditar cerca de él, porque hay un templo cerca y es tierra sagrada. No seas infantil, no traigas curiosidades, guarda silencio para poder observar. Algo muy significativo está sucediendo. No te pierdas el momento. Y cuando la muerte está ahí, ¿por qué preguntar por ella? ¿Por qué no mirarla? ¿Por qué no observarla? ¿Por qué no acompañarla unos pasos?
No lo diré, dijo Dogo. Y bien, insistió Zengen. No lo diré, y punto, dijo Dogo. De regreso al templo, el furioso Zengen se volvió hacia Dogo y amenazó. Por Dios, si no respondes a mi pregunta, te golpearé. Esto es posible en el Zen, que incluso un discípulo puede vencer al maestro, porque el Zen es muy fiel a la vida y muy auténtico. Un maestro Zen no crea el fenómeno a su alrededor de, soy más santo que tú. Él no dice, soy tan superior. ¿Cómo puede alguien que ha logrado decir, soy superior y tú eres inferior? El discípulo puede pensar que es superior, pero el maestro no puede reclamar ninguna superioridad, porque la superioridad solo se reclama por la inferioridad. La superioridad solo la reclama el ego que es impotente, inferior. La fuerza solo se reclama por la debilidad. Cuando no estás seguro, reclamas certeza, cuando estás enfermo, reclamas salud, cuando no sabes, reclamas conocimiento. Tus reclamos son simplemente para ocultar la verdad. Un maestro no reclama nada. No puede decir, soy superior. Es una tontería. ¿Cómo puede un hombre sabio decir, soy superior? Así que un maestro Zen incluso permite que un discípulo lo golpee, y puede disfrutarlo al máximo. Nadie más en el mundo lo ha hecho. Por eso los maestros Zen son excepcionales. No se encuentran flores más excepcionales. El maestro es tan superior, en realidad, que incluso permite que lo golpees. Su superioridad no se ve desafiada por ello. No puedes desafiarlo de ninguna manera, ni puedes derribarlo de ninguna manera. Ya no está. Es una casa vacía. Y él sabe que un discípulo solo puede ser necio. No se espera nada más porque un discípulo es ignorante. Se necesita compasión. Y en la ignorancia, un discípulo está destinado a seguir haciendo cosas que no son apropiadas, porque ¿cómo puede una persona inapropiada hacer cosas apropiadas? Y si le impones cosas apropiadas a una persona inapropiada, quedará lisiado, su libertad será cercenada. Y un maestro está para ayudarte a ser libre, por eso se permite golpear. De hecho, no es irreverencia. De hecho, el discípulo también ama tanto al maestro, tan íntimamente, que puede acercarse tanto. Incluso golpear a una persona es una especie de intimidad. No se puede golpear a cualquiera. A veces ocurre que incluso un niño golpea a su padre o abofetea a su madre. No hay antagonismo, simplemente el niño acepta a su madre tan profunda e íntimamente que no siente que nada sea inapropiado. Y sabe que será perdonado, así que no tiene miedo. Un maestro perdona infinitamente e incondicionalmente. El discípulo estaba muy enojado porque había hecho una pregunta muy significativa. Le pareció significativa. No podía concebir por qué Dogo se obstinaba tanto y decía no. Y no solo eso, dijo, esto es definitivo. Y no voy a decir nada más. Cuando preguntas algo, lo haces por tu ego, y cuando no recibes respuesta, el ego se siente herido. El discípulo estaba herido. Su ego estaba perturbado, no podía creerlo, y esto debió suceder delante de mucha gente. No estaban solos, había muchos otros, debió haberlos. Cuando alguien muere, mucha gente se reúne allí. Y delante de toda esa gente, el maestro dijo, no, y esto es definitivo. No voy a decir nada. Todos debieron pensar, este discípulo es un tonto, haciendo preguntas irrelevantes. Zengen debió estar furioso. Cuando se encontró solo con el maestro, de regreso al monasterio, dijo, por Dios, si no respondes a mi pregunta, te golpearé. Está bien, dijo Dogo, golpéalo. Termina ya. Si estás enojado, termínalo ya. Un maestro siempre está dispuesto a sacar todo lo que llevas dentro, incluso tu negatividad. Aunque vayas a golpearlo, te lo permitirá. Quién sabe, al golpear al maestro quizá tomes conciencia de tu negatividad, quizá tomes conciencia de tu enfermedad, tu dolencia, tu locura. Golpear al maestro podría convertirse en una iluminación repentina, quién sabe. Y un maestro está ahí para ayudarte en todo. Así que Dogo dijo, está bien, adelante, sigue adelante. Hombre de palabra, Zengen le propinó una buena bofetada a su amo. Tiempo después, Dogo murió, y Zengen, aún ansioso por obtener respuesta a su pregunta, fue a ver a su amo Sekiso y, tras contarle lo sucedido, le hizo la misma pregunta. Sekiso, como si conspirara con el difunto Dogo, no respondió. Todos los maestros siempre están en una conspiración secreta. Si son maestros, siempre están juntos. Aunque se contradigan, pertenecen a la misma conspiración.
Aunque a veces digan que el otro está equivocado, están en una conspiración. Sucedió que Buda y Mahavira eran contemporáneos y se mudaron a la misma provincia, Bihar. Se la conoce como Bihar gracias a ellos. Bihar significa su área de movimiento. Recorrieron toda esa región. A veces compartían el mismo pueblo. En una ocasión, se alojaron en la misma posada de carretera, la mitad de la posada estaba alquilada por Buda y la otra mitad por Mahavira, pero nunca se conocieron. Y se refutaban constantemente. Los discípulos solían cambiar de maestro, y el misterio persistía. ¿Por qué? Buda incluso se reía, bromeaba sobre Mahavira. Decía, ese tipo. Así que afirma estar iluminado. Afirma ser omnisciente. Pero he oído que dice que una vez llamó a una puerta para pedir comida y no había nadie dentro, y he oído que afirma ser omnisciente. Y ni siquiera sabía que la casa estaba vacía. Sigue bromeando. Dice, una vez, Mahavira caminaba y pisó la cola de un perro. Solo cuando el perro saltó y ladró supo que estaba allí, porque era de mañana y estaba oscuro. ¿Y ese tipo dice que lo sabe todo? Sigue bromeando, hace muchos chistes contra Mahavira. Son hermosos. Están en una conspiración, y esto no lo han entendido ni los jainistas ni los budistas. No lo han entendido. Creen que están enfrentados, y jainistas y budistas han permanecido enfrentados durante 2000 años. No se oponen entre sí. Interpretan papeles e intentan ayudar a la gente. Son dos tipos diferentes. A alguien puede ayudar Mahavira, y a otro puede ayudar Buda. A quien Buda puede ayudar no Mahavira. Hay que alejarlo de él. Y a quien Mahavira puede ayudar no Buda. Hay que alejarlo de Buda. Por eso hablan unos contra otros. Es una conspiración. Pero todos deberían recibir ayuda, y son dos tipos diferentes, absolutamente diferentes. ¿Cómo pueden estar en contra del otro? Nadie que haya alcanzado la iluminación está en contra de otra persona iluminada, no puede estarlo. Puede hablar como si lo fuera, porque sabe que el otro lo entenderá. Nunca se dice que Mahavira dijera nada sobre los chistes que Buda contaba aquí y allá. Guardó completo silencio. Esa era su forma de ser. Al guardar completo silencio, sin siquiera refutar, decía, dejad a ese tonto en paz. Al guardar completo silencio, sin decir nada. Todos los días llegaban noticias, la gente venía y decía, él ha dicho esto, y Mahavira ni siquiera hablaba de ello. Y eso era apropiado, porque era muy mayor, 30 años mayor que Buda. No le convenía bajar a pelear con un joven. Así son los jóvenes necios. Pero él era igual que Buda, contra otros maestros mayores que él. Hablaba de ellos, hablaba en contra de ellos, argumentaba contra ellos. Están en una conspiración. Tienen que estarlo, porque no puedes entenderlo. Tienen que dividir caminos, porque no puedes entender que la vida existe a través de opuestos. Tienen que elegir opuestos. Tienen que aferrarse a una cosa, y luego tienen que decirte, por ti, recuerda que todos los demás están equivocados. Porque si dicen que todos tienen razón, estarás más confundido. Ya estás bastante confundido. Si dicen, sí, tengo razón. Mahavira también tiene razón, Buda también tiene razón. Todos tienen razón, los dejarás de inmediato. Pensarás, este hombre no puede ayudar, porque ya estamos confundidos. No sabemos qué está bien y qué está mal, y hemos acudido a este hombre para saber exactamente qué está bien y qué está mal. Así que los maestros se aferran a algo y dicen, esto está bien y todo lo demás está mal, sabiendo desde el principio que hay millones de maneras de llegar al camino. Sabiendo desde el principio que hay millones de caminos que llevan al camino final. Pero si dicen que millones de caminos llegan, simplemente estarás confundido. Este discípulo, Zengen, estaba en apuros porque su maestro Dogo había fallecido. Nunca imaginó que esto sucedería tan pronto. Los discípulos siempre se sienten en una situación muy difícil cuando sus maestros mueren. Cuando sus maestros están presentes, pierden el tiempo y pierden el tiempo. Cuando sus maestros mueren, se encuentran en un verdadero aprieto. ¿Qué hacer? Así que la pregunta de Zengen seguía en pie, el problema seguía en pie, el enigma seguía igual. El discípulo aún no había comprendido lo que es la muerte, y Dogo había muerto. Fue a ver a otro maestro, Sekiso, y después de contarle todo lo sucedido, le hizo la misma pregunta. Sekiso, como si conspirara con el difunto Dogo, no respondió. «Por Dios», exclamó Zengen. «¿Tú también?» «No lo digo», dijo Sekiso, y punto.
Están haciendo algo, están creando una situación. Dicen, guarda silencio ante la muerte. No hagas preguntas, porque al preguntar, sales a la superficie, te vuelves superficial. Estas preguntas no son para hacerse. Son para profundizar, vivir, meditar. Tienes que adentrarte en ellas. Si quieres conocer la muerte, muere. Es la única manera de conocerla. Si quieres conocer la vida, vive. Estás vivo, pero no vives, y morirás, y no morirás, porque todo en ti es tibio. ¿Vives? No exactamente. Solo te arrastras. De alguna manera, te impulsas. Vive tan intensamente como puedas, quema la vela de tu vida por ambos extremos. Quémala tan intensamente, si se acaba en un segundo está bien, pero al menos sabrás qué es, porque solo la intensidad penetra. Y si puedes vivir una vida intensa, tendrás una calidad de muerte diferente, porque morirás intensamente. Como es la vida, así será la muerte. Si vives arrastrándote, morirás arrastrándose. Extrañarás la vida, y también extrañarás la muerte. Haz la vida lo más intensa posible. Arriésgalo todo. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse por el futuro? Este momento está ahí. Trae toda tu existencia a él. Vive intensamente, total, completamente, y este momento se convertirá en una revelación. Y si conoces la vida, conocerás la muerte. Esta es la clave secreta. Si conoces la vida, conocerás la muerte. Si preguntas qué es la muerte, significa que no has vivido, porque en el fondo son una sola cosa. ¿Cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida es la muerte. Si amas, ¿cuál es el secreto del amor? La muerte. Si meditas, ¿cuál es el secreto de la meditación? La muerte. Todo lo bello e intenso que sucede siempre ocurre a través de la muerte. Mueres, simplemente te sumerges por completo en ello y mueres a todo lo demás. Te vuelves tan intenso que no estás presente, porque si estás presente, la intensidad no puede ser total. Entonces hay dos. Si amas y el amante está presente, entonces el amor no puede ser intenso. Ama tan profundamente, tan totalmente, que el amante desaparece y eres solo una energía en movimiento. Entonces conocerás el amor, conocerás la vida, conocerás la muerte. Estas tres palabras son muy significativas. Amor, vida y muerte. Su secreto es el mismo, y si las comprendes, no necesitas meditar. Porque no las comprendes, por eso es necesaria la meditación. La meditación es solo una rueda de repuesto. Si amas de verdad, se convierte en meditación. Si no amas, tendrás que meditar. Si vives de verdad, se convierte en meditación. Si no vives, tendrás que meditar. Entonces habrá que añadir algo más. Pero este es el problema. Si no puedes amar profundamente, ¿cómo puedes meditar profundamente? Si no puedes vivir profundamente, ¿cómo puedes meditar profundamente? Porque el problema no es el amor, ni la meditación, ni la muerte, sino cómo llegar a la profundidad. La cuestión es la profundidad. Si te sumerges profundamente en algo, la vida estará en la periferia y la muerte en el centro. Incluso si observas una flor por completo, olvidándolo todo, al observarla morirás en ella. Experimentarás una fusión. De repente, sentirás que no eres tú, solo la flor es. Vive cada momento como si fuera el último. Y nadie sabe. Puede que sea el último. Ambos maestros intentaban despertar la conciencia de Zengen. Sekiso, al oír al discípulo contarle toda la historia, dijo: no. No digo, y punto. Repitió las mismas palabras que Dogo había dicho. La primera vez, el discípulo falló, pero no la segunda. En ese mismo instante, Zengen experimentó un despertar. Ocurrió un Satori. De repente, como un rayo, se dio cuenta. La primera vez falló. Casi siempre ocurre. La primera vez fallarás, porque no sabes qué está pasando. La primera vez, tus viejos hábitos mentales no te permitirán ver. Por eso el segundo maestro, Sekiso, simplemente repitió las palabras de Dogo. Simplemente las repitió. No cambió ni una sola palabra. La frase es la misma. No digo nada, dijo, y punto. Volvió a crear la misma situación. Era fácil pelear con un Dogo, no lo era con Sekiso. No era el amo de Zengen. Era fácil golpear a Dogo, no sería posible golpear a Sekiso. Basta con que responda. Es su compasión. No está obligado a responder.
Había una intimidad entre Dogo y este discípulo, y a veces, cuando se tiene mucha intimidad, se pierde algo, porque se dan las cosas por sentado. A veces se necesita distancia. Depende de la persona. Algunos aprenden solo cuando hay distancia, otros solo cuando no la hay. Existen estos dos tipos de personas. Quienes aprenden a distancia, extrañarán a un maestro. Extrañarán a su propio maestro, pero él los prepara. Muchos de ustedes están aquí y han trabajado muchas vidas con muchos otros maestros. Los han extrañado, pero ellos los han preparado para llegar a mí. Muchos me extrañarán, pero yo los habré preparado para llegar a alguien más. Así que nada se pierde, ningún esfuerzo se desperdicia. Dogo creó la situación, se quiso la cumplió. En ese preciso instante, Zengen experimentó un despertar. ¿Qué había sucedido? Al oír de nuevo las mismas palabras, ¿existe alguna conspiración? ¿Por qué las mismas palabras otra vez? De repente, se dio cuenta. Mi pregunta es absurda, pregunto algo incontestable. No es el maestro quien me niega a la respuesta, es mi propia pregunta, su naturaleza. Se necesita silencio ante la muerte, la vida y el amor. Si amas a alguien, te sientas en silencio con él. No te gustaría charlar, simplemente quisieras tomarle la mano y vivir en silencio ese momento. Si charlas, significa que estás evitando a la persona. El amor no existe realmente. Si amas la vida, la charla desaparecerá, porque cada momento está tan lleno de vida que no hay forma ni espacio para charlar. Cada momento, la vida te inunda con tanta vitalidad, ¿dónde está el tiempo para chismear y charlar? Cada momento que vives plenamente, la mente se aquieta. Come, y come plenamente. Porque la vida entra en ti a través de la comida, la mente se aquieta. Bebe, y bebe plenamente. La vida entra a través del agua. Saciará tu sed. Déjate llevar por ella mientras toca tu sed, mientras la sed desaparece. Guarda silencio y observa. ¿Cómo puedes charlar mientras bebes una taza de té? La cálida vida fluye dentro de ti. Llénate de ella. Sé respetuoso. Por eso, en Japón existen las ceremonias del té, y cada casa que se precie tiene un salón de té, como si fuera un templo. Algo tan común, el té, lo han elevado a un estatus sagrado. Al entrar en el salón, lo hacen en completo silencio, como si fuera un templo. Se sientan en silencio. Entonces la tetera empieza a cantar, y todos escuchan en silencio, como me escuchan a mí, en el mismo silencio. Y la tetera sigue cantando millones de canciones, sonidos, Omkar, el mismísimo mantra de la vida, y escuchan en silencio. Luego se sirve el té. Tocan sus tazas y platillos. Se sienten agradecidos de que este momento se les vuelva a dar. ¿Quién sabe si volverá? Entonces huelen el té, el aroma, y se llenan de gratitud. Entonces empiezan a beber. Y el sabor, y la calidez, y la fluidez, y la fusión de su propia energía con la energía del té, se convierte en una meditación. Todo puede convertirse en meditación si lo vives total e intensamente. Y entonces tu vida se vuelve plena. De repente, al escuchar las mismas palabras de nuevo, Zengen se dio cuenta. Me equivoqué y mi maestro tenía razón. Me equivoqué porque pensé que no respondía, que no prestaba atención a mi pregunta, que no le importaba en absoluto ni mi indagación. Mi ego estaba herido. Pero me equivoqué. Él no me estaba golpeando. No estaba en absoluto interesado en la pregunta. La naturaleza misma de la muerte es así. De repente, despertó. Esto se llama Satori. Es una iluminación especial. En ningún otro idioma existe una palabra equivalente a Satori. Es algo propio del Zen. No es Samadhi y, sin embargo, es Samadhi. No es Samadhi porque puede ocurrir en momentos muy cotidianos. Tomando té, dando un paseo, contemplando una flor, escuchando a la rana saltar en el estanque. Puede ocurrir en momentos muy cotidianos, así que no es como el Samadhi del que habla Patanjali. Patanjali simplemente se sorprendería de que una rana saltara al estanque y, con su sonido, alguien se iluminara. Patanjali no podría creer que una hoja seca cae del árbol, zigzaguea, se mueve un poco con el viento, luego cae al suelo y se duerme profundamente, y alguien sentado bajo el árbol alcanza la iluminación. No, Patanjali no podría creerlo. Imposible, diría, porque el Samadhi es algo excepcional. El Samadhi llega tras mucho esfuerzo, millones de vidas. Y luego sucede en una postura particular, Siddhasana. Sucede en un estado particular de cuerpo y mente.
Satori es Samadhi y, sin embargo, no es Samadhi. Es un atisbo de lo extraordinario en lo más cotidiano. Es Samadhi que ocurre en momentos cotidianos. Algo repentino, además, no es gradual, no se mueve gradualmente. Es como el agua que llega al punto de ebullición, a 100 grados, y luego salta, y el agua se convierte en vapor, se funde en el cielo, y no se puede saber a dónde ha ido. Hasta los 99 grados hierve, hierve y hierve, pero no se evapora. A partir de los 99 grados puede volver a caer, solo estaba caliente. Pero si pasa los 100 grados, entonces hay un salto repentino. La situación es la misma en la historia. Con Dogo, Zengen se enardeció, pero no pudo disiparse. No era suficiente. Necesitaba una situación más, o quizás muchas más. Luego, con Sekiso, la misma situación, y de repente algo impacta. De repente, el enfoque cambia, la gestalt. Hasta ese momento, había estado pensando que era su pregunta la que Dogo no había respondido. Había sido egocéntrico. Había estado pensando, soy yo a quien mi amo ha descuidado. No tuvo suficiente cuidado conmigo ni con mis preguntas. No me prestó suficiente atención a mí ni a mi pregunta. De repente se da cuenta, no fui yo quien fue desatendido, ni que el maestro fuera indiferente, ni que no prestara atención. No, no fui yo, es la pregunta misma. No tiene respuesta. Ante los misterios de la vida y la muerte, uno debe guardar silencio. La gestalt cambia. Puede verlo todo. Por lo tanto, logra vislumbrar. Siempre que la gestalt cambia, alcanzas un atisbo. Ese atisbo es Satori. No es definitivo, lo perderás de nuevo. No te convertirás en un Buda con Satori. Por eso digo que es Samadhi y, sin embargo, no es Samadhi. Es un océano en una taza de té. Océano, sí, y, sin embargo, no el océano. Samadhi en una cápsula. Te da un atisbo, una apertura, como si te movieras en una noche oscura, en un bosque, perdido. No sabes hacia dónde te diriges, dónde está el camino, si vas en la dirección correcta o no, y de repente hay un relámpago. En un instante lo ves todo. Luego la luz desaparece. No puedes leer con un relámpago, porque solo dura un instante. No puedes sentarte bajo el cielo y empezar a leer con un relámpago. No, no es un flujo constante. El Samadhi es tal que puedes leer bajo su luz. El Satori es como un relámpago. Puedes vislumbrar la totalidad, todo lo que existe, y luego desaparece. Pero no volverás a ser el mismo. No es la iluminación final, sino un gran paso hacia ella. Ahora lo sabes. Has tenido un atisbo, ahora puedes buscar más. Lo has saboreado, ahora los Budas cobrarán significado. Si Zengen se encuentra con Dogo de nuevo, no lo golpeará, sino que se postrará a sus pies y le pedirá perdón. Derramará millones de lágrimas, porque dirá, qué compasión tuvo Dogo, que me permitió golpearlo. Que dijo, está bien, golpéalo. Si se encuentra con Dogo de nuevo, Zengen no será el mismo. Ha probado algo que lo ha cambiado. No ha alcanzado el final llegará, pero ha recibido la muestra. El Satori es la muestra del Samadhi de Patanjali. Y es hermoso que esta muestra sea posible, porque si no lo saboreas, ¿cómo puedes acercarte a él? Si no lo hueles un poco, ¿cómo puedes sentirte atraído y arrastrado hacia él? El atisbo se convertirá en una fuerza magnética. Nunca volverás a ser el mismo y sabrás que algo está ahí y que si lo encuentro o no, depende de mí. Pero surgirá la confianza. El Satori da confianza e inicia un movimiento vital en ti, hacia la iluminación final que es el Samadhi. Suficiente por hoy.